Muy buena gente, pues vamos a hacer el unboxing de un cepillo inalámbrico de Parsai de la serie Performance y vamos a verlo. Venga, al lío. Bueno, pues vamos a hacer el unboxing del cepillo recargable de Parsai brushless de la serie Performance, modelo PPHA 20 Li B2. Bueno, vamos a ver más o menos cuáles son las características y lo que lleva. Bueno, yo lo que compré era simplemente el cepillo, una batería que ya tenía y aquí viene el libro de instrucciones. Bueno, en el libro de instrucciones nos dice que es de 20 voltios, como toda la serie Xtin de Parsai, 14.000 revoluciones por minuto, la anchura máxima de cepillado es de 82 milímetros, la profundidad de cepillado que nos da es de 2 milímetros y el rebaje máximo son 17 milímetros. Los otros datos que nos da, nos habla de vibraciones y demás, y el nivel que tiene de potencia son unos 99 decibelios. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos viene y más o menos las características generales. Vale, podemos ver aquí que lleva el regulador de profundidad conforme vamos bajando hasta un máximo de 2 milímetros. Va subiendo, perdón, la chapeja esta, y cuando lo ponemos a cero, pues está al mismo nivel que está el otro. Lleva una cuchilla, aquí la tenéis, y luego como características, bueno, pues lleva un agujero para poner el tope de lijado, tanto por un lado como por el otro, perdón, de rebaje, en un lado y en el otro. Lleva una toma de aspiración que la podemos poner para ambos lados, tanto por este lado, ¿veis?, como por este, que en teoría estaría tapado, pues la podemos poner también por aquí, ¿vale? Con una posición en la cual se queda bloqueado, a ver si la encuentro, y así se quedaría bloqueado y podemos meterle por aquí la punta de la aspiración. Ahora de momento en la prueba que vamos a hacer no le vamos a poner la boquilla. ¿Qué más? Aquí lleva unas pequeñas herramientas para poder cambiarle la llave, para cambiar la tuerca, las tuercas de la cuchilla, y una llave Allen para poder desaflojar en un punto que lleva por aquí. Lo guardamos. Vamos un poquito torpe esta mañana. Vale. Luego lleva también un pie de apoyo aquí para cuando empecemos a rebajar. O cuando tengamos que entrar hacia adelante. ¿De acuerdo? Ahora haremos una pequeña prueba. La batería que vamos a utilizar es de la serie Xtin de Parsai, de 20 vatios. Y bueno, vamos a ver si hacemos alguna prueba. Ah, se me olvidaba. Lleva también un adaptador para si hay alguna boca que es más grande. A nosotros con este no vendrá bien. Y bueno, esto es todo lo que venía. Vamos a ver si hacemos alguna prueba. Vamos a probar. Vamos a darle, por ejemplo,
0,4 milímetros. Liberamos. Arrancamos. Y parece que se nota. Vamos a darle la vuelta. La madera, como podéis ver, está combada. Entonces vamos a ver, no creo que no la iguale. No creo que no la enderece. Pero bueno, este lado, por ejemplo, ya ha quedado bastante bien. Vamos a probar ahora con este lateral. Tiene algo de color, como podéis ver. Vamos a ver si se lo quitamos. Vamos a poner 1 milímetro de profundidad. Vamos a hacerle también alguna... Bueno, no es necesario porque se lo va a comer entero. 1 milímetro de profundidad y a ver qué es lo que nos... Como podéis observar, le ha quitado todo el color. ¿Vale? Bastante contento. Vamos a probar ahora a hacer el canteado de este lado. Lo vamos a poner a 4 milímetros, por ejemplo. Esto es para ir haciendo pruebas. ¿Vale? Y vamos a utilizar la ranura que tiene, la central, para hacer el canteado. Liberamos. Ponemos en marcha. Y aquí tenemos este canteado. Vale, ahora por el otro lado vamos a utilizar el canto más pequeño y le vamos a rebajar hasta 1 milímetro. Con la ruleta esta vamos regulando y lo dejamos en 1 milímetro. Vamos a ver ahora. Perdón. Y la verdad, pues también ha quedado bastante bien. ¿Vale? Vamos a dar por este lado que estaba más combado. Vamos a ver si nos lo iguala un poquito. Vamos a marcar. ¿Veis? Ahí se ha quedado marcado. Y vamos a darle a tope a los 2 milímetros. Pues muy bien. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el unboxing del cepillo eléctrico Parsai de la serie Performance con un motor brushless, modelo PPHA, 20 LI, perdón, B2. Y no sé, a mí me ha gustado, la verdad. Creo que hemos vuelto a hacer una buena compra con esta máquina de la serie Performance. Nada más. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros si no lo estáis, activad las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subimos un vídeo, dejadme algún comentario en la caja, compartirlo si lo veis necesario y espero que os haya valido para algo. Y sobre todo, no os olvidéis de disfrutar. Un saludo desde Macanudo.